Sí, estoy acá, fíjense, voy acá. Entonces su árbol izquierdo, ¿con qué comienzo? X, 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 luego, potencia, 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 luego, 3, 3, 3, 3. Bien, terminé su árbol izquierdo de esta potencia. Ahora, ¿qué corresponde? potencia, 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 Potencia de nuevo, voy a su árbol derecho. Estoy acá en el cociente, su árbol izquierdo. ¿Qué tengo ahí? 1, 1, 1, 1, cociente, 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 4, 4, ¿sí? Terminamos el subárbol izquierdo de la diferencia y ahora ¿qué corresponde? diferencia, diferencia, Muy bien. Vamos al subárbol derecho. En el subárbol derecho estoy acá en el producto, subárbol izquierdo, producto, subárbol izquierdo, ¿esto qué era? cociente, cociente, Ah, cociente, sí. El 3. Entonces, ¿qué corresponde ahí? 3, 3, 3 y luego cociente, cociente, 4, ¿sí? Termino el subárbol izquierdo del producto, entonces ahora ¿qué corresponde? producto, Producto. Su árbol derecho del producto, A, ah, muy bien. Su árbol izquierdo del otro producto, ahora qué nos corresponde. producto, producto, Y luego B, B, ¿sí? Con eso terminamos el subárbol derecho, la diferencia acá. Entonces, y eso concluimos el subárbol izquierdo de la potencia. Entonces, ahora qué corresponde. Estamos acá. potencia, la diferencia. No, la diferencia ya Ah, está acá, miren. la potencia, la potencia. La, la, La potencia, sí. ¿sí? La potencia. Y luego de la potencia, 2, 2, 2. Con ese concluimos el subárbol izquierdo de la suma. Ahora, ¿quién corresponde? La suma. suma, La suma. Y luego voy al subárbol derecho de la suma. Estamos acá, miren. Subárbol derecho de la suma. Ahí entonces, subárbol izquierdo del producto. Entonces, ¿qué nos queda? 6, 6, producto, producto y su árbol derecho de la suma, su árbol izquierdo de la potencia. Entonces, ¿qué nos corresponde? potencia y 3, Ahí está, terminamos. Ay, creo que hay otro. Ay, Dios. Sí, muchos ejemplos, me parece. Orden intermedio. Era izquierda, raíz, derecha. Bien. Bueno, ahora a ver, ¿esto no lo hicimos? Ah, no. Bien, comencemos de nuevo entonces. Fíjense, acá está la raíz, era la diferencia, su árbol izquierdo, diferencia, su árbol izquierdo, cociente, su árbol izquierdo, potencia, su árbol izquierdo, suma, su árbol izquierdo, suma. Estamos acá entonces, estamos ahí. Entonces vuelvo a aplicar el algoritmo, su árbol izquierdo. Entonces, ¿con qué comienzo? A, A, luego, raíz, suma, su árbol derecho. B, Concluyo entonces su árbol izquierdo de la suma. Ahora, ¿qué corresponde? La raíz. suma, suma, Su árbol derecho. C, Sí. Terminé su árbol izquierdo de la potencia. Ahora, ¿qué corresponde? potencia, Potencia. Su árbol 2, derecho. 2. Terminé su árbol izquierdo del cociente. Ahora, ¿qué corresponde? cociente, Cociente. Cociente. Su árbol, estoy acá en su árbol derecho del cociente. Entonces estoy acá, fíjense, dice de nuevo el algoritmo su árbol izquierdo. ¿Qué sería? X, X. Luego la raíz, potencia, potencia, su árbol derecho y luego tengo que hacer su árbol izquierdo del cociente. ¿Qué me corresponde? 1, 1. 1, luego cociente, 3. 3, Entonces, con eso concluyo el su árbol izquierdo de la potencia, el su árbol, perdón, su árbol derecho de la potencia, su árbol derecho del cociente.
Y con eso cerramos el subárbol izquierdo de quién? De la diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué corresponde ahí? Diferencia. 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 Voy a su árbol derecho, que es todo esto, su árbol derecho. Entonces ahí de nuevo el algoritmo dice su árbol izquierdo del producto, su árbol izquierdo del producto, estoy acá, fíjense, su árbol izquierdo del cociente. Entonces, ¿qué corresponde? 3 y luego Cociente 2. cociente 2. Bien, ese es su árbol izquierdo del producto, ahora ¿qué corresponde? Producto. Producto. A. Luego A. Ahora, su árbol izquierdo del producto, ahora ¿qué corresponde? Producto. Producto. B. A. Su B. B. árbol, sí, el B, ¿no? Y ese es el subárbol derecho a la diferencia, cierro, y eso sería el subárbol izquierdo de esta diferencia de nuevo. Entonces, ¿ahora qué corresponde? Diferencia. La raíz y luego I. Y. Bien. Ese sería el orden intermedio, orden intermedio. Bien, creo que ya no tenemos, ahí está. Bien, entonces eso lo hicimos. Acá, orden inicial, llegó acá. Me faltaría este orden intermedio. Orden intermedio. Entonces era su árbol izquierdo, raíz, su árbol derecho. Bien, entonces su árbol izquierdo de A, su árbol derecho de A. Bien, ahora entonces vamos abriendo su árbol izquierdo de A, su árbol izquierdo de B, su árbol izquierdo de E, su árbol izquierdo de F. Estoy acá en Z. ¿Qué corresponde ahí entonces? Z. 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 Luego cierro su árbol izquierdo de F. Ahora, ¿quién corresponde? La raíz. F. F. Voy al su árbol derecho de F. Estoy en G. Su árbol izquierdo de G. ¿Qué corresponde? K. 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 La raíz G. de, de su árbol izquierdo de K, G. Y luego su árbol derecho, L. L. Cerramos entonces con eso su árbol derecho de G, su árbol derecho de F, y con eso estamos acá ahora en el subárbol izquierdo de E. ¿Qué corresponde ahora entonces? E. En la raíz E, luego voy Y al M. subárbol derecho, M. 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 M, bien. Estoy en el subárbol izquierdo de B ahora, ¿qué corresponde? B. B. Bien, voy al subárbol derecho de B, estoy en H, su árbol izquierdo, estoy en N, su árbol izquierdo, ¿qué O. corresponde? O. 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 Luego la raíz, N. N, N. luego voy al subárbol derecho de N, estoy en Q, su árbol izquierdo, ¿qué pasa? No tiene, No tiene. Tiene. entonces, ¿qué va? Q. Q. Bien, estoy en Q, su árbol derecho de Q, estoy en S, su árbol izquierdo de S, No Tiene. tiene. no, No no tiene. tiene, entonces la raíz S. 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 Su árbol derecho de S, estoy en R, su árbol izquierdo de R, No tiene. no tiene, va a la raíz R. R. Su árbol derecho de R, ¿quién es? C. C. ¿Sí? Bien, entonces vamos cerrando todos acá, su árbol derecho de R, su árbol derecho de S, su árbol derecho de Q, su árbol derecho de N. Cierro su árbol derecho de H, fíjense. ¿Y ahora quién corresponde? H. H, ¿sí? Sean cuidadosos ahí cuando vayan a cerrar, porque uno se puede pegar la olvidada y el H queda solo por ahí. Entonces, con eso cerramos el subárbol derecho de B y cierro el subárbol izquierdo de A. Ahora, ¿quién tiene que ir ahí? La raíz A. A.
la raíz A. Voy a su árbol derecho de A, estoy acá en D, su árbol izquierdo y su árbol izquierdo de D, I, su árbol izquierdo de I, ¿qué pasa? No tiene. No tiene. No tiene. Entonces, ¿qué va? I. I. Luego la raíz, D. D. su árbol derecho de D, estoy en J, su árbol izquierdo, estoy en X, X. X. luego J. 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 Su árbol derecho es J, estoy en I, su árbol izquierdo de I, ¿qué pasa? No 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 tiene. 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 Entonces, ¿qué va? I. Y. Llega. Y, sí. Estoy en su árbol derecho de I, estoy en P, de P dice el algoritmo, su árbol izquierdo, ¿quién iría? D. T. Luego va la raíz, ¿quién sería? P. P. Luego estoy en su árbol derecho de P, que es su, y el algoritmo de nuevo dice su árbol izquierdo, estoy en W, ¿qué va? W. W. W, luego la raíz, U. U. Y B. Y B. Por y último. B. Ay, qué largo, bueno. Bueno, ¿está claro entonces? Sí, profe. Fíjense que siempre les trato de repetir el algoritmo para como que se mecanicen ahí, pero esa es la secuencia que tiene. Luego tenemos, ¿está claro entonces el orden intermedio? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, perfecto. Entonces el orden intermedio, recuerden acá que su árbol izquierdo, la raíz y su árbol derecho. Después tenemos el orden final, y ahora tenemos que analizar el su árbol izquierdo, el su árbol derecho y al final la raíz. Por eso ese orden final. Entonces, y acá dice recorrer el su árbol izquierdo con orden final, quiere decir que aquí de nuevo tengo que volver a aplicar el algoritmo, su árbol izquierdo, su árbol derecho y luego la raíz. Y este también de nuevo siempre se vuelve a aplicar el algoritmo, por eso es la recursividad, su árbol derecho y la raíz. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con el orden final. Entonces, orden intermedio, orden inicial, orden intermedio, orden final. Bien, entonces con el orden final, el algoritmo dice su árbol izquierdo, su árbol derecho y luego la raíz. Y eso es lo que vamos a hacer, fíjense, comenzamos con nuestro simplón acá para entender su árbol izquierdo, su árbol derecho, ¿sí? Entonces comienzo con la raíz A. El algoritmo dice su árbol izquierdo. Estoy en el su árbol izquierdo de B. Dice de nuevo el algoritmo su árbol izquierdo de B. Estoy en el su árbol izquierdo de B. La raíz es C. El algoritmo nuevo dice su árbol izquierdo. Estoy acá en D. El algoritmo nuevo dice su árbol izquierdo. ¿Qué pasa con D? No. Su árbol izquierdo de D no tiene, su árbol derecho de D no tiene, entonces hay que procesar la raíz. ¿Y cuál es la raíz? D. 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 Entonces, fíjense cómo abrí todo y ahora tengo que ir cerrando, ¿sí? Entonces, con eso concluyo su árbol izquierdo de C. El algoritmo dice su árbol derecho de C. ¿Qué pasa con su árbol derecho de C? No No tiene. tiene. No tiene, entonces procese la raíz, dice el algoritmo. Entonces, ¿a quién tenemos que procesar? AC. Sí. A C. Bien, con eso cierro el su árbol izquierdo de B. Entonces el algoritmo dice su árbol derecho de B. Entonces acá estamos ahora en el su árbol derecho de B. ¿Sí? De su árbol derecho de B. De nuevo el algoritmo dice su árbol izquierdo de E. Estoy acá, en F. Y el algoritmo dice su árbol izquierdo de F. No tiene, su árbol derecho de F no tiene. Entonces, ¿a quién proceso? AF. F. La C, ¿sí? Entonces con eso hice el su árbol izquierdo de, ahora el algoritmo dice el su árbol derecho de. Estoy acá en G. El algoritmo de nuevo dice su árbol izquierdo que no tiene, su árbol derecho que no tiene, entonces procese la raíz. Entonces, ¿qué raíz es? G. 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 Con eso yo termino el su árbol derecho de E. Entonces ahí el algoritmo dice procese la raíz. E. E. E.
Con eso concluyo el subárbol derecho de B. Entonces el algoritmo dice procese la raíz. B. B. ¿Sí? Con eso terminamos el subárbol izquierdo de A. El algoritmo dice subárbol derecho de A. Estoy acá en el subárbol derecho de A. En el subárbol derecho de A, y de nuevo el algoritmo dice subárbol izquierdo de H. Estoy acá en el subárbol izquierdo de H. El algoritmo dice subárbol izquierdo de I. ¿Qué pasa con el subárbol izquierdo de I? No No tiene. tiene. Dice el algoritmo subárbol derecho de I. Estoy entonces acá, el subárbol derecho de I. Entonces de nuevo el algoritmo dice subárbol izquierdo de J no tiene, subárbol derecho de J no tiene, procese la raíz, que ¿quién sería? J. 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 Entonces estoy en J. Con eso termino el subárbol izquierdo de I. Entonces el algoritmo dice procese la raíz. I. Con eso termino el subárbol izquierdo de H. ¿Sí? Termino el subárbol izquierdo de H, es el algoritmo subárbol derecho de H. Estoy acá en el subárbol derecho de H. Entonces ahí de nuevo el algoritmo dice subárbol izquierdo de K. ¿Qué pasa con el subárbol izquierdo de K? No tiene. Entonces voy al subárbol derecho de K. Estoy acá. Su árbol izquierdo de L no tiene, su árbol derecho de L no tiene, entonces proceso ¿a quién? A L. L. A L, la raíz L. Con eso termino con el subárbol derecho de K y hay que procesar ¿a quién? A la raíz. K. K. Con eso terminamos el subárbol derecho de H y hay que procesar a la raíz. H. H. Con eso terminamos el subárbol derecho de A y hay que procesar a la raíz. A. A. ¿Sí? Bien, ese es el algoritmo con orden final. Entonces, fíjense en que yo trabajo, cuando comienzo, voy abriendo los subgrafos, digamos, los subárboles acá, abro y comienzo a cerrar siempre respetando el algoritmo. ¿Sí? Respetando el algoritmo. Ese es el orden final. Fíjense en su árbol izquierdo, su árbol derecho y después la raíz. Entonces esa es la diferencia, que en el orden inicial nosotros primero hacemos la raíz y luego vamos a su árbol izquierdo, luego al su árbol derecho. En el orden intermedio, primero el su árbol izquierdo, luego la raíz y después al su árbol derecho. Y en el orden final hacemos primero el su árbol izquierdo, luego el su árbol derecho y al último procesamos la raíz. Bien, vamos a ver entonces, vamos a hacer este que después nos olvidamos. Orden final, a ver si es que no nos perdemos. Entonces, su árbol izquierdo, su árbol derecho y al último procesamos la raíz. ¿Sí? Bien, entonces comenzamos su árbol izquierdo, su árbol derecho. Entonces estoy acá en el su árbol izquierdo de A. El algoritmo nuevo dice su árbol izquierdo de B, su árbol izquierdo de E, su árbol izquierdo de F. Estoy acá en Z. ¿Qué dice el algoritmo? Su árbol izquierdo de Z, su árbol derecho de Z no tiene, entonces aquí en proceso. Z. 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 Sí. Luego voy a su árbol derecho de F, ¿sí? Estoy acá en su árbol derecho de F. El algoritmo dice su árbol izquierdo de G. Estoy en Q y ahí ¿qué me pasa? Aquí en proceso, Acá. acá. Y luego voy a su árbol derecho de G. Proceso aquí en la raíz L. A L. de L. Luego termino con el su árbol derecho de G. Tengo que procesar la raíz G. 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 Luego termino con el subárbol derecho de F, hay que procesar la raíz ¿cuánto? F. F. Terminamos con el subárbol izquierdo de E, ahora ¿dónde voy? Al subárbol derecho. ¿A quién proceso ahí? M. M. Termino con el subárbol derecho de E, entonces ¿a quién proceso ahí? A E. A la raíz C. Termino con el subárbol izquierdo de B, voy al subárbol derecho de B, estoy acá, miren.
En H dice su árbol izquierdo, estoy en N. En N dice su árbol izquierdo, estoy en O. Entonces ahí, ¿a quién proceso? A A, O. O, A O. Luego me voy a su árbol derecho de N. Estoy en Q. En Q dice su árbol izquierdo de Q. ¿Qué pasa? No no tiene. tiene. Voy al subárbol derecho de Q. Estoy en S. En S dice su árbol izquierdo de S. ¿Qué pasa? No No tiene. tiene. No tiene. Voy al subárbol derecho de S. Estoy en R. Ahí el algoritmo dice su árbol izquierdo. ¿Qué pasa? No tiene. No tiene. Voy al subárbol derecho de R. Estoy en C. Y el algoritmo ahí dice, bueno, su árbol izquierdo de C no tiene, su árbol derecho C no tiene, procese a la raíz C. Con eso concluyo el subárbol derecho de C. Ahora hay que procesar la raíz. Acá R, miren, R. la raíz R. Con eso concluyo el subárbol derecho de C. Ahora, ¿quién proceso? A S. S, S. A S. Con eso concluyo el subárbol derecho de Q. Ahora, ¿quién proceso? A Q. Q, U. A la raíz Q. Con eso termino el subárbol derecho de N. Ahora, ¿quién proceso? A N. La raíz N. A la raíz N. Con eso terminamos el subárbol izquierdo de H. Dice el subárbol derecho de H. ¿Qué pasa con el subárbol derecho de H? No no tiene. tiene. No tiene. Entonces procesamos la raíz H. H. Con eso terminamos el subárbol derecho de B. ¿Sí? Entonces ahora hay que procesar a la raíz B. B. B, B. Con eso terminamos el subárbol izquierdo de A. Voy al subárbol derecho de A. Estoy acá ahora en el subárbol derecho de A. El algoritmo de nuevo dice su árbol izquierdo, estoy acá en I. Su árbol izquierdo no tiene, su árbol derecho no tiene. Entonces aquí en proceso, I. I, ahí. Luego voy al subárbol derecho de D. Estoy acá. El algoritmo de nuevo dice su árbol izquierdo de J. Estoy acá en X. Su árbol izquierdo de X no tiene, derecho no tiene. Entonces aquí en proceso. X, A X. Luego voy a su árbol derecho de J, estoy en I. El algoritmo dice su árbol izquierdo. ¿Qué pasa con el su árbol izquierdo? no tiene. No tiene. Voy a su árbol derecho, estoy en P. Su árbol izquierdo de P, T. Estoy en T. ¿El algoritmo qué dice? Aquí en proceso. AT, A T. Su árbol izquierdo de P. Luego voy a su árbol derecho de P. Estoy acá. El algoritmo de nuevo dice su árbol izquierdo. ¿Quién sería? W. W, W. Luego voy a su árbol derecho de U. B, Luego voy a la raíz de B. U, U. Ese es su árbol derecho de P. Ahora, ¿quién corresponde procesar? Procesar AP, AP, a P. Luego termino el su árbol derecho de I. Ahora, ¿quién hay que procesar? I, I. Termino el su árbol derecho de J. Ahora, ¿quién corresponde procesar? J, Termino el su árbol derecho de D. Ahora, ¿quién corresponde procesar? D, Y por último, terminamos el su árbol derecho de A. Bien, vamos a ver entonces los ejemplos esos que teníamos con expresión algebraica. A ver cómo nos queda. Ah, esto es muy chiquito, ¿no? Bien, orden final. Entonces, su árbol izquierdo, su árbol derecho y la raíz. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, estamos acá
dice su árbol izquierdo del producto, estoy acá en su árbol izquierdo del producto, estoy acá en la potencia, su árbol izquierdo, estoy en la diferencia, su árbol izquierdo, estoy en el producto. Entonces el algoritmo dice su árbol izquierdo, estoy en el 3, su árbol izquierdo no tiene, su árbol derecho el 3 no tiene, entonces proceso ¿a quién? 3. 3. Luego voy al subárbol derecho del producto, ¿a quién proceso? A X. 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 Luego la raíz, Producto. Producto. luego con eso concluyo el subárbol izquierdo de la diferencia, voy al subárbol derecho. 2. 2. Luego la raíz. Diferencia. Diferencia. Con eso terminamos el subárbol izquierdo de la potencia. Vamos al subárbol derecho de la potencia. 2. 2. 2. Luego la raíz. Potencia. Luego es el subárbol izquierdo de producto. Voy al subárbol derecho del producto. Estamos acá en el subárbol derecho del producto. Y de nuevo ahí dice, tengo la potencia, su árbol izquierdo, tengo el cociente, su árbol izquierdo, tengo la suma, su árbol izquierdo, tengo el 1 y el subárbol izquierdo del 1 no tiene, el derecho no tiene, entonces aquí en proceso. 1. 1. Luego el subárbol derecho de la suma, A. luego la raíz. Suma. Luego, eso terminamos el subárbol izquierdo del cociente. Voy al subárbol derecho del cociente. B. B. Luego la raíz. Cociente. Cociente. Bien, con eso terminamos el subárbol izquierdo de la potencia. Vamos al subárbol derecho de la potencia. Estamos acá en el subárbol derecho de la potencia. Y ahí de nuevo el algoritmo dice subárbol izquierdo del cociente. Entonces, ¿qué tenemos ahí? 1. 1, su árbol derecho 3. y la raíz Cociente. cociente. Con eso concluyo el subárbol derecho de la potencia. Hay que procesar la raíz. ¿Quién es? Potencia. Con eso concluimos el subárbol derecho del producto. Ahora, ¿qué corresponde? La raíz. Producto. Producto. Bien. Bien, fíjense, si ustedes, por lo general en el parcial lo que hacemos, le damos estos órdenes, si, puede ser un orden inicial o un orden final, no damos intermedio porque el intermedio no es fácil reconstruirlo, entonces lo que hacemos nosotros, le damos ya recorrido el árbol, y ustedes a partir del recorrido que se le da, lo tienen que reconstruir el árbol, dar este árbol, aparte de dar la expresión algebraica. Eso es básicamente lo que tomamos en el parcial. Entonces ustedes observen acá cómo hago para darme cuenta si estoy en presencia de un orden inicial o si estoy en presencia de un orden final. Si ustedes observan, cuando nosotros hacemos el orden inicial, todos son, ¿cómo se llaman estos? Operadores. Operadores, ¿sí? Operadores. Entonces ustedes ahí observan, dice, si yo me olvido de esta expresión que tenemos acá, si ustedes fíjense, dice orden inicial. ¿Qué dice el orden inicial? Que se procesa primero la raíz, y luego su árbol izquierdo, y luego su árbol derecho. Entonces usted tiene acá, fíjense, producto, su árbol izquierdo, potencia, su árbol izquierdo, diferencia, su árbol izquierdo, producto, y luego tenemos dos constantes, ¿ve? El 3 y el X. Entonces eso me cierra a mí el árbol, entonces acá lo cierro, entonces voy al otro árbol con su árbol derecho, que es la diferencia, que es una constante 2, fíjense. Y luego tengo la potencia, o el otro 2, fíjense que eso es lo que le decíamos, en los vértices internos siempre habían operadores, para que ustedes vean si están trabajando bien o están trabajando mal. Entonces, de esa manera, ustedes, cuando usan un orden inicial, digamos que es más accesible para hacer la reconstrucción. Piensen que el 2 termina ahí, y luego yo, como ya termino en su árbol izquierdo, voy a su árbol derecho, porque eso dice
el algoritmo y de nuevo hice raíz, ¿ve? Entonces ahí tienen la potencia, su árbol izquierdo, ¿ve? Cociente, su árbol izquierdo suma, su árbol izquierdo, el 1, el A, cierro, voy al otro, su árbol derecho, con el B, y concluyo en su árbol izquierdo de la potencia, voy a su árbol derecho, y de nuevo ahí tienen cociente, su árbol izquierdo, ¿ve? Se va reconstruyendo el árbol. Bien, eso es para cuando nosotros tenemos el orden inicial. Cuando tenemos el orden final, si ustedes observan acá, miren acá qué tienen, qué son estos. Los operadores están al Los final. operadores están ahí. Fíjense que comienza ustedes acá, han comenzado con las constantes, así que si me equivoco gravemente, van a tener todas estas constantes como vértice interno. Entonces, si ustedes, por lo general, nosotros decimos reconstruya la expresión algebraica a partir del recorrido y le damos recorrido, no le decimos, como les digo, si es inicial o final. Entonces, ustedes tienen que observar en lo que le damos para ver dónde están los operadores. Si están al principio, entonces un orden inicial; si están al último, un orden final. Entonces, ¿cómo hago para reconstruir yo con un orden final? Fíjense, en un orden final, acá dice raíz, su árbol derecho, su árbol izquierdo. Entonces yo, para reconstruir con orden inicial, comienzo por acá, y cuando tengo que reconstruir con un orden final, tengo que comenzar por acá, porque ahí está la raíz. Fíjense que acá, si yo hago el inverso del algoritmo, porque dice raíz, su árbol derecho, su árbol derecho, cociente, su árbol derecho, perdón, producto, su árbol derecho, potencia, su árbol derecho, cociente, su árbol derecho. Entonces acá ya me encuentro con una constante, ¿ves? Su árbol izquierdo, otra constante, entonces esto se cierra. Esto cerramos, vamos al otro, al su árbol izquierdo. Entonces ahora de la potencia, ¿ves? Su árbol izquierdo, la potencia, ¿dónde ando? Por ahí. Y tienen ahí el cociente, su árbol derecho, ¿ves? Hago el inverso de que cuando construía yo, hacía yo el recorrido, ¿ves? Su árbol derecho, el B se cierra porque es una constante, voy a su árbol izquierdo, entonces tengo una suma, su árbol derecho, el A, su árbol izquierdo, el 1, sí, ahí cierro todo esto y cerré su árbol derecho, entonces voy a su árbol izquierdo. ¿Sí? Voy a su árbol izquierdo. Entonces, para reconstruir, yo hago acá y hago la inversa, ¿sí? Entonces, cuando yo reconstruyo, hago raíz, su árbol derecho y luego su árbol izquierdo. Y de esa manera nosotros, fíjense, vamos armando, reconstruyendo nuestra expresión algebraica. ¿Sí? Ustedes miren acá, entonces yo tengo potencia, su árbol derecho del 2, su árbol izquierdo diferencia, su árbol derecho, ¿sí? Y luego voy a su árbol izquierdo y su árbol derecho y luego el izquierdo, ¿sí? Hago el inverso de cómo yo armo, porque eso dice acá el algoritmo, fíjense, raíz, derecho, izquierdo, para poder reconstruirlo. Bien, ya cuando trabaje, quizás ahí ya ustedes observen, pero básicamente, eso es lo que pasa con un orden inicial. Tiene acá los factores y el orden final los tiene atrás, porque fíjense, cuando nosotros vamos haciendo el orden final, al último vamos procesando las raíces. Bien, vamos a seguir a ver. ¿Les queda claro o tienen alguna duda? Bueno, ya cuando hagan el ejercicio, ahí capaz que se le aclare más. Ah, perdón, este orden final. Ah, este nos falta. Estamos calentando motores con el orden final. Orden final, entonces, izquierda, derecha, raíz. Bien, a ver, díganme, entonces, su árbol izquierdo de la potencia y su árbol derecho. Entonces estoy dentro de su árbol izquierdo, de nuevo su árbol izquierdo de la suma,
de nuevo su árbol izquierdo de la potencia, de nuevo su árbol izquierdo de la diferencia, su árbol izquierdo de la potencia, estoy acá, en su árbol izquierdo de la potencia, de nuevo, y estoy en el X. Acá estoy. Bueno, recorramos a ver, dictemen a ver si aprendieron o no. X, 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 3, 3, potencia, potencia, 1, cociente. 4, No, 4, perdón. cociente, cociente, potencia, Potencia. potencia, 3, 4, 4, 4, cociente, cociente. cociente, A, A, producto, producto. B, B, producto, diferencia, 2, 2, potencia. 6, 6, 6, y y producto, producto, suma, suma, 3, 3, y y potencia. potencia. Lo único que, fíjense en este orden final, acá un 3 y acá tengo esta potencia nueva, ¿no? Así que ahí cuídense. Bien, veamos, ¿tengo otro o no? Ay, sí, tengo otro. Orden final. Izquierda, derecha, raíz. Bueno, a ver. Entonces, su árbol izquierdo de la diferencia, su árbol izquierdo de la diferencia, su árbol izquierdo del cociente, su árbol izquierdo de la potencia, su árbol izquierdo de la suma y su árbol izquierdo de la suma. ¿Cómo estoy acá? Sería A, B, B, suma, suma, C, C, suma, suma, 2, 2, potencia, potencia. X, 1, 3, cociente, potencia, cociente otra vez, 3, 3, 2, 2, cociente, cociente. A, A, producto, B, producto, diferencia, y diferencia. Bien. ¿Alguna duda, los compañeros, o no? ninguna, profe. No, no creo. Muy bien. Bien, entonces, bueno, entonces esos serían los recorridos. Cuando les toma cuando les tomo la teoría, eso le aclaro. Yo digo, bueno, ¿cuáles son los recorridos para un árbol? Entonces, tienen que colocar esto simplemente, el orden inicial, pero hay que colocar, no, se recorre con orden inicial, hay que poner esto y hacer alusión a esto, porque eso es lo que hacemos, ¿sí? Para que tengan ahí sus puntos cuando yo pregunto sobre esto, ¿ves? ¿Cómo hacemos recorrido? Entonces hay que colocar eso. Porque algunos me pone esto, nada más algunos ven esto que yo pongo, esto es para acordarse uno, para poder resolver nada más, pero no para contestar en un final, ni en O un sea que hay que parcial. poner que el orden, o sea, hay que Claro, poner recorrido con el recorrido. ¿cómo se puede recorrer? Usted dice recorrido con orden inicial, se procesa la raíz, recorrer el subárbol izquierdo con preorden, ahí con preorden, me está diciendo que de nuevo tengo que hacer todo esto, ¿ves? O colocar esto que ponemos ahí, ¿sí? O sea, eso hay Eso que poner se, ahí o con preorden ya se entiende que se vuelve a repetir si pone el preorden, se proceso. entiende, ¿sí? Ah, bien, bien. Pero algunos me ponen esto, ¿ves? Que yo les coloco acá, por eso a veces no sé si ponerle o no, porque es como una regla mnemotécnica, para que uno se acuerde nada más, pero eso no es para ponerlo
Dice, ¿está bien, profe? Sí, no, no está bien. Entonces tienen que explicar esto. ¿Ves? Tienen que poner esto que está acá explicadito para la parte de la teoría. Bien. Bueno, y después era lo que le decía yo, que estaba adelantando ahí, que tenían que, en esta parte, a ver dónde está, dice lectura con orden inicial. Entonces, acá es, ustedes cuando tienen, dice la notación polaca prefija, en realidad es el orden inicial. El orden inicial, entonces, si ustedes tengo que reconstruir este árbol, ¿cómo me quedaría? Eso piden que reconstruyamos, dice. Con orden inicial tendremos, dice, entonces, el orden inicial, recuerdan, era raíz, entonces yo tengo la raíz, ¿ves? Comienzo con la raíz, su árbol, Su árbol izquierdo sería la recta. Izquierdo. ahí va la diferencia, su árbol izquierdo, ¿sí? Ya tengo una constante, bueno, voy a su árbol derecho, otra constante, ya terminé acá, entonces voy al subárbol derecho del cociente, entonces ahí fíjense en raíz, ¿sí? Subárbol izquierdo, producto, su árbol izquierdo, su árbol derecho, acá se cierra y me queda. Entonces de esa manera uno va reconstruyendo y es la notación polaca prefija y la manera que ellos le llamaban a esto, entonces notación polaca prefija. Y luego ¿qué más tenemos? Esto que les decía, de poder reconstruir, fíjense entonces, si me ponen solamente esos, bueno, nosotros sabíamos que era un orden inicial, pero si no, ustedes tienen que ver dónde están los operadores. Acá solamente había constante, ¿ves? Así que no podía yo armar mi árbol, pues yo necesito comenzar a ver cómo se genera la raíz, ¿sí? Entonces acá dice reconstruir el árbol binario posicional con orden inicial. Acá le decimos ya que es un orden inicial. Fíjense, si no me dijeran que es un orden inicial, fíjense, yo tendría que darme cuenta porque acá son todas constantes. Yo no puedo aplicar, ¿sí? ¿Cómo hago yo para hacer la reconstrucción? ¿Sí? Bien, reconstruyamos eso, a ver cómo comenzaría. La raíz sería Recuerden, el la cociente. raíz, ¿quién sería? Primero el Cociente. cociente, Cociente. Su árbol izquierdo. producto, Producto. Producto. Su árbol izquierdo. izquierdo es la A, A. Su árbol derecho. derecho es suma, Suma. Su árbol izquierdo. B. es B, y B. la Su flecha árbol, que ¿Ese su flecha es árbol elevado, derecho. profe? ¿Es una potencia? ¿La flechita esa es una Ah, la potencia? flecha sí. La flecha una potencia, sí, no lo cambié. Ah, bien. Su árbol Potencia izquierdo. C. C. Y su valor derecho 3 y se cierra ahí. Se cierra ahí. Ya me perdí ahí. Bueno, su árbol derecho. Del Diferencia. cociente viene la resta, la diferencia. Diferencia. Su árbol izquierdo. B. B. B, B. Su árbol derecho. producto, Producto. Su árbol izquierdo. izquierdo, C. suma, Suma. No, perdón, suma. Su árbol izquierdo. izquierdo C, C. derecho D. D. Se cierra y vamos al producto y su valor derecho del producto E. Ahí está, ¿no? Piensen que yo, cuando yo veo acá una constante, ya lo cierro, ¿eh? Cuando veo una constante, si no se le ocurre, pone acá un operador, porque ahí está mal, ¿sí? Recuerdan que le dijimos que los vértices internos eran los operadores, y los vértices terminales eran constantes, ¿sí? Constante le llamo al C, al D, al E, ¿sí? Los que no son operadores. Entonces ahí tenemos nuestro árbol con orden inicial. Fíjense que yo no podía comenzar por acá porque son constantes. Entonces, si a mí me dicen cuál es la expresión algebraica de esto, ¿cómo armamos la expresión algebraica? Porque eso es lo que pedimos. Que hagan el árbol y la expresión algebraica. Fíjense que es esto que dice que es un cociente. ¿Sí?
Hay un cociente, ¿no es cierto? Sí. Sí. Este será el numerador y eso será el denominador. El numerador, entonces, ¿qué nos queda? El producto El producto de A con con B más, sí, B más C elevado al cubo. B más C al cubo. ¿Estamos de acuerdo? El Sí, numerador y el sí, denominador. la diferencia entre B y entre paréntesis sería el producto entre no, entre C más paréntesis sería la suma y por E. Claro, nosotros no le ponemos, pero es un producto. Y eso sería. Eso sería la expresión algebraica, ¿sí? Entonces, acá, bueno, acá le colocamos nosotros el comienzo, el recorrido por el lado izquierdo, así que acá, ¿ve? Para que ustedes se den cuenta si es un orden inicial. Y cuando tenemos un orden, bueno, acá de la reconstrucción, qué sé yo. Esto es lo que hicimos, ¿no? Sí. Y cuando tenemos el orden binario, un orden final, ¿sí? Nosotros le damos esto, ¿ves? Le damos acá con orden final que reconstruyamos. Entonces, recuerden que en el orden final era su árbol izquierdo, su árbol derecho y la raíz. Entonces, ese era el algoritmo, pero nosotros íbamos a comenzar de acá porque ahí estaba la raíz para poder armar nuestro árbol. Entonces, ¿con qué comenzaríamos acá entonces? Entonces nos queda claro que hay que comenzar la reconstrucción de acá. De acá no podemos, pues fíjense, tengo 6D, entonces son constantes. Entonces, ¿con qué comenzamos nosotros? ¿Cuál sería la raíz? La La diferencia. diferencia. La diferencia. Entonces acá cuando yo leo ahora el algoritmo acá con forma inversa, dice su árbol derecho. En su árbol derecho, ¿qué le coloco? Cociente. Cociente. De nuevo el algoritmo dice su árbol derecho. ¿Qué le coloco? Cociente otra vez. Cociente. De nuevo el algoritmo dice su árbol derecho. ¿Qué le Suma. coloco? Suma. Suma. De nuevo el algoritmo su árbol derecho. ¿Dónde estoy D. allá? D. D. Se cierra. Su árbol izquierdo. C. Se cierra. Su árbol izquierdo acá. E. E, Se cierra. Su árbol izquierdo acá. Diferencia. Diferencia. De nuevo el algoritmo dice su árbol derecho. Producto. De nuevo el algoritmo su árbol derecho. C. C Su árbol y izquierdo. B. B. Ahí se cierra. Acá entonces su árbol izquierdo. Producto. Producto. De nuevo el algoritmo dice su árbol derecho. A y C. Ahora se cierra, ¿no? Ya se cerró. sí, C. y Ahora luego voy a vamos su al árbol izquierdo del izquierdo. Eh, Cociente sería. Consciente, ya me he perdido. Su árbol derecho A. A. A, se cierra. Su árbol izquierdo. Suma. suma, Su árbol derecho. D. D, D. Su El árbol otro C. izquierdo. C. C, Uy, no, perdí. Bueno, por eso es que acá el algoritmo entonces va en forma inversa, ¿ves? Raíz, su árbol derecho, su árbol izquierdo, porque inversa de cómo nosotros lo obtuvimos, porque comenzamos a mirarlo de acá para poder reconstruir su árbol. Bien,
Y si nos pide la expresión algebraica, Es una Es una diferencia, diferencia. pero una diferencia acá. sí. Por un lado hay un Acá tiene un cociente, cociente, fíjense. sí, Eso un sería su numerador y su denominador. denominador, sí. ¿Sí? Entonces, cociente ahí, y dice C más D, y abajo A. 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 Y Del después otro, acá que tenemos otro otro cociente, ¿ves? cociente. Otro cociente, y todo este chirimbolo es el numerador, es su árbol izquierdo. Y en el Sería numerador, ¿qué pasa? Hay una Diferencia Diferencia. entre dos diferencia. productos. C C por A por A, menos B por C. Menos B por C. ahí está. Y en el denominador, si tenemos todo esto, que es un ¿qué? Cociente. Otro cociente. Otro cociente entre E y ¿quién? C C C más 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 D. D. suma de C más más D. D. Ahí está, ¿ves? Con paciencia. Pues de todas maneras, la profe le enseña otra manera de reconstruir todo, así que ustedes vean cuál es más simple, más tranquilo. Bien, entonces nos queda claro entonces cómo hacemos para reconstruir un árbol. Tenemos que mirar lo que nos dan y tenemos que ver dónde están eh, ¿cómo se llamaban? Los operadores. ¿Sí? Los operadores le decimos nosotros entonces al producto, al cociente, la potencia, etcétera. Entonces nosotros acá nos fijamos, fíjense en que acá tengo los operadores y acá no los tengo, ¿ves? Así que incluso si ellos no me dicen nada, porque así va a ser, que no le vamos a decir si es un orden inicial o final, ustedes tienen que mirar y ver si Y pueden reconstruir. en el caso del orden intermedio, El orden intermedio no lo damos porque si ustedes observan, ¿dónde andan tiene los... sí tiene tanto al dónde- inicio como al final, por ahí puede tener. por eso es que no lo damos, porque para darlo hay que darle ayudas. Este no nos sirve. No, le damos simplemente orden inicial u orden final. ¿Dónde están lo que hicimos? Ah, no, arriba, ¿no? En este caso, fíjense en acá, ve, acá tienen constantes. ¿Eh? En los dos lados constantes, ¿ve? El otro también constante, ¿eh? Y en el otro también constante, así que no es fácil reconstruirlo. Se puede hacer, se puede, pero no es fácil. Así que mejor orden inicial y orden final simplemente. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Para qué no vamos a hacer problema? Bien, entonces esa es la manera de la reconstrucción. Y una vez que tienen el árbol, por lo general lo hacemos así, entonces le damos la expresión, ustedes reconstruyen, le pedimos la expresión algebraica y después le decíamos, bueno, recórralo con los otros órdenes. Y ahí le pedimos los otros órdenes. Entonces, si uno no llegó al árbol, ya lo perdió al árbol, digamos que perdió ahí todo el problema. Así que practiquen eso, importante, ¿sí? ¿Alguna duda en particular si alguno no entendió? No creo, profe. No, profe. Bueno, me alegro. Estaba viendo con la profesora que el día primero, vieron que es miércoles, Sí, profe. miércoles. Entonces, ella decía de darle en forma virtual y a mí me parece, este es un tema importante para ustedes, para el futuro de ustedes, porque se utiliza mucho, y entonces me parecía que tenía que ser una clase presencial.
Así que el práctico esto lo van a ver el 8, creo. ¿Ya les dijo la profe? Sí, profe, allá no lo dijo. Bueno, Sí, entonces vamos a suspender una semana el parcial, por eso puse el cartel que va a ser el 15 el parcial, pero nosotros vamos a seguir con la teoría porque el cuatrimestre creo que termina el 3 de julio y el 3 de julio tenemos que estar con las notas y todo eh, entregadas, ¿ves? Entonces nosotros vamos a seguir con la teoría porque después la semana del parcial eh, van a tener un miércoles el parcial de práctica y un lunes el parcial de teoría. Entonces, ese jueves no vamos a tener teoría y el lunes tampoco, así que esa semana, por eso es que seguimos con la teoría. Yo ahí ya habilité el tema que sigue, también es bastante gráfico el tema también, todo gráfico, así que no van a tener problemas. Eh, ¿Alguna duda con respecto a algo o no? Por mi parte, no, profe. Bueno, Profe, por mi parte dígame. no, tampoco. profe. El horario del parcial de teoría, ¿qué hora sería? La teoría la tomamos en el horario de teoría que es de 11 a 2 y media y tenemos que ver el aula porque el aula en teoría tenemos asignada el aula 17, pero bueno, como tenemos tantos problemas, bueno, tenemos que pedirla de nuevo. Es el Profe, único disculpe, horario. ¿Qué día sería, profe? El parcial de teoría, Sí, el parcial de teoría. el lunes 20 ¿en qué mes estamos? Ahora abril, ¿Mayo? ¿no? Ah, Mayo, mayo. bien, bien. Se van preparando y todas las cosas que yo le indicaba son cosas que uno toma, qué sé yo, así, no es difícil. Así que bueno, vayan preparándose porque pasa el tiempo rápido y ya estamos ahí. Supongo que ya deben haber comenzado la época de parciales o no, En efecto. ¿vio? Sí. Así es. Por eso era que nosotros siempre tomamos el 8 como pasé los primeros, pero ahora vamos a hacer medio lo último, parece. Entonces, profe, el 15 el práctico y el 20 el teórico. Sí, señorita. Gracias, profe. Como el parcial de teoría, tengo tres partes en el parcial. La primera parte es verdadero o falso, con, con definiciones o con preguntas para que piensen. La segunda parte es definiciones y la tercera parte son las demostraciones. ¿Sí? Así que tienen que saber demostraciones porque vale 50 puntos y las otras dos partes valen 20 y 30. Así que sí o sí con demostraciones a simplonas que tenemos, que no son muchas, y ese es el parcial. Ok, profe. ¿Alguna duda más? Y ¿Cómo después es, lo profe? otro, ¿Puede después repetir, por favor? los otros problemas, la parte práctica, son 5 prácticos que vemos y van a tener 5 ejercicios con parte A y B de cada tema principal de esas prácticas. 2 problemitas de combinatoria, supongo que será una inducción y un problema de sucesión. Siempre es lo que vieron. La teoría, 3 partes, primera parte verdadero o falso, segunda parte definiciones y la tercera parte demostraciones. Se aprueba con 70, recuerden, se aprueba con 70. ¿Sí? Bien. ¿Ninguna duda ¿Esa más? 70 es para nota promoción o es para aprobar? No, es para todos. Todos tienen que tener 70. ¿No? Todos tenemos que aprobar. Bien. ¿Alguna duda más? Les recuerdo que por lo general a veces nosotros no tenemos recuperatorio, pero yo siempre miro, cuando corregimos, miramos el parcial y ponemos gente que por ahí no le falta mucho para aprobar, entonces eso le ponemos en condición de dudosos. Pero cuando nosotros observamos eso, el dudoso, bueno, tenemos todo tabulado, si contestan los cuestionarios,
en las rúbricas también estamos mirando las rúbricas que ustedes dan, si son responsables o no. Y digamos, si hay que ayudar en realizar las partes esas prácticas de lo que pide la profe, y cuando los alumnos, los compañeros le ponen que no ayudaron en nada, entonces nosotros consideramos que tienen ausente ese práctico. Y así entonces, para poder rendir el parcial, la profesora analiza todo y va a dar la lista de la gente que pueda rendir el parcial. Así que ahí tenemos en cuenta entonces todas esas cosas que uno les pide a ustedes que hagan, que presenten. Y bueno, y así vamos evaluando. Entonces va a haber una lista de la gente que sí puede rendir el parcial y una lista de las que no puede rendir el parcial porque no cumple con las condiciones que se piden. Y después también, por eso le decía que, bueno, uno observa entonces los cuestionarios, las rúbricas, cómo vienen, la participación en clase, todas esas cosas, para poder darle si es que le falta un poco para llegar a la situación de dudoso, ¿no? Bien. Bueno, así que vayan preparándose, no es difícil, es fácil, si han hecho la práctica no van a tener problemas. ¿Alguna duda más? Ninguna, profe. Muy bien, No, profe. muy bien. El martes estoy en consulta, si no pasa nada el martes, estoy ahí en consulta, ¿no? Ok, profe. Muchas gracias. Bueno, nos vemos, chicos. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego. Nos vemos, Hasta luego, profe. profe.